Hola, otra vez soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos haciendo la prueba de Wilcoxon para verificar si dos medianas en dos muestras pequeñas son iguales o diferentes. Entonces nos quedamos en la cápsula anterior en el paso número 5, continuamos ahora con el paso número 6, que consiste en determinar el tamaño de la muestra de los datos que se recopilarán. Este paso no lo voy a hacer y tampoco voy a hacer el 7, que consiste en recopilar los datos. ¿Por qué no los hago? Porque los datos ya fueron recopilados previamente. Bueno, ahora vamos al paso número 8. Hay que analizar los datos mediante estadística descriptiva. Para ello voy a tomar en cuenta el tamaño de cada muestra y también el valor de la mediana. Para el tamaño voy a usar la fórmula de contar y voy a seleccionar los datos primero de la muestra 1. Y así yo ya sé que tengo 4 datos en la muestra número 1. Vamos a contar cuántos datos tengo en la muestra 2. Igual a contar. Y selecciono todos los datos de la muestra 2, cierro paréntesis. Tengo 5 datos en la muestra 2. Ahora voy a calcular la mediana con la fórmula igual a mediana, abro paréntesis y selecciono todos los datos de la muestra 1 y tengo una mediana de 7 en la muestra 1 y luego en la muestra 2 utilizo la misma fórmula, mediana de la muestra 2, selecciono todos los datos de la muestra 2, cierro paréntesis. Y me da un valor de 3.22. Así solamente con estadística descriptiva, yo ya empiezo a ver que la muestra 1 tiene una mediana más grande que la muestra 2. Entonces muy probablemente la muestra 1 tiene tiempos de descarga que son más largos que la muestra número 2. Es decir, la laptop tiene tiempos más largos que el teléfono celular. Pero no quiero concluir utilizando estadística descriptiva, quiero hacer algo más avanzado utilizando estadística inferencial, haciendo una prueba de hipótesis. Vamos ahora entonces al paso número 9, donde me piden que hay que transformar los datos de la muestra en un valor de t, es decir, hay que obtener el estadístico de prueba. Para obtener ese estadístico de prueba t, aquí puse los pasos que hay que seguir. Para facilidad puse aquí nuevamente los datos, los copié, los datos que teníamos arriba y los volví a pegar aquí abajo. Bueno, entonces ahora voy a llenar esta tabla siguiendo los pasos que están aquí. El primer paso dice, se ordenan todos los datos de las dos muestras en forma creciente. Entonces voy a poner primero los datos de la muestra 1, que es la laptop, aquí donde dice tiempo. Y estos datos corresponden a la muestra N1, ¿sí? Y luego voy a poner los datos de la muestra 2, los copio y los pego acá abajo. Y todos estos datos corresponden a la muestra N2. Bueno, entonces nada más este 1 quisiera yo que se vea un poco mejor. Me voy a ir al inicio y aquí en fuente lo voy a convertir en un subíndice. Ahora sí. Todos estos datos corresponden a la muestra N1 y ahora este número 2 también lo voy a convertir en un subíndice, en fuente, selecciono subíndice y ya está. Ahora copio este N2 y lo pego en las celdas de abajo. Así con eso yo ya identifico que todos estos datos corresponden a la muestra N1 y estos otros datos corresponden a la muestra N2 y de esa manera no me voy a perder porque tengo que ordenar todos los datos en forma creciente, pero debo saber a qué muestra pertenece cada dato. Entonces ahora voy a seleccionar todos mis datos para ordenarlos, me voy a donde dice datos, ordenar y me fijo que tenga aquí la palomita en donde dice mis datos tienen encabezados y quiero que me los ordenen por muestra o por tiempo, pues por tiempo, de menor a mayor precisamente, no de mayor a menor, ni de una manera personalizada, de menor a mayor. Y oprimimos aceptar. Ahí está. Entonces si te fijas, no perdimos la relación entre cada dato y la muestra a la que pertenece. El dato más chiquito, el video que tardó menos tiempo en descargarse, de 1.92 corresponde a la muestra N2, que es el teléfono celular. Y luego aquí tengo otro de N2, N2, N2 y luego N1, N2, N1, N1, N1.
Bueno, ahora el paso número 2 me dice que hay que asignar un ranking a cada dato. Y si hay empates, se promedian los rankings. Es decir, aquí en esta columna voy a poner el ranking. Como este dato fue el más chiquito, le voy a poner el ranking de 1. Luego al 2.02 le pongo el ranking de 2. Luego al 3.22 le pongo el ranking de 3. Al 3.52 le pongo el ranking de 4. Y luego al 4.23 el ranking de 5. Y luego, aquí hay otro 4.23. No le voy a poner el ranking de 6. Aquí la regla me dice que si hay empates hay que promediarlos. Tengo un empate, tengo dos números 4.23. Entonces el promedio entre 5 y 6 es 5.5. Entonces aquí le voy a poner el ranking de 5.5 y aquí también le voy a poner el ranking de 5.5. Y entonces ya no tengo el ranking ni de 5 ni de 6 propiamente. Si tuviera tres números 4.23, entonces tendría que promediar el ranking de 5, de 6 y de 7, ¿sí? Que sería precisamente el 6, y asignaría a los tres datos el valor de 6. Bueno, entonces ya solucioné este tema de promediar los rankings cuando hay empates. Seguimos asignando rankings. Este originalmente era el 5 y luego este otro era el 6. Entonces aquí debo seguir con el 7, ¿sí? Bueno, borro este 5 y 6 que ya no necesito, era solamente para no perderme. Y el siguiente dato es 7.11, a ese le asigno el ranking de 8. Y finalmente al dato que vale 8 le asigno el ranking de 9. Ya está. Tengo el paso número 2 completo. Ahora el paso número 3 me dice que el estadístico de prueba es T igual a la suma de los rankings de la muestra de tamaño N1. Entonces me voy a fijar aquí en esta columna para ver cuáles datos corresponden a N1 y esos son los rankings que voy a sumar y eso lo voy a hacer en esta celda. T igual va a ser igual a donde vea N1 sumo el ranking, este 5.5 lo sumo, luego donde veo otro N1 aquí, donde veo otro N1 aquí en este renglón y finalmente otro N1 también lo veo en este renglón y me da 29.50. Seguramente te habrás dado cuenta que decidí yo llamar N1 a la muestra más pequeña. ¿Por qué? Porque de esa manera al momento de sumar los rankings voy a tener que sumar menos, va a ser más sencillo si le llamo yo N1 a la muestra que tiene menos datos. Pero te repito, no importa, tú le puedes llamar N1 a la muestra del teléfono celular y llegarías a la misma conclusión que yo voy a llegar. Claro, con otro valor, también con otros valores de TL y TU seguramente, pero vas a llegar al final a la misma conclusión. Bueno, entonces ya tenemos nuestro estadístico de prueba, 29.50. Quiero aquí también hacer una explicación un poco más detallada de qué es lo que hace esta prueba de Wilcoxon. Wilcoxon dice, mira, ¿sabes qué? Si las medianas de ambas muestras son iguales, entonces aquí los datos al momento de ordenarlos de menor a mayor, pues van a estar mezclados. Primero vas a ver un N1 y luego un N2 y luego otro N1 y luego otro N2, etcétera. O sea, de manera más o menos aleatoria, pero sí van a estar muy intercaladas las dos muestras. Y cuando resulte que todos los datos de una muestra queden cargados en los primeros rankings, y luego la otra muestra, sus rankings estén cargados más bien hasta el final de la tabla, entonces allí seguramente vamos a obtener un valor de T elevado y entonces quedará afuera del intervalo de confianza. Digo, también podría quedar un valor de T muy pequeño, pero también quedaría fuera del intervalo de confianza. O sea, el tema es que nos quedara un valor de T que estuviera dentro del intervalo, entre 12 y 28. Si nos quedara muy chiquito el valor de T, por debajo del 12 o por encima del 28, también un valor de T muy elevado, entonces ya no vamos a decir que las muestras son iguales, sino diferentes. Entonces, la lógica de Wilcoxon es esperar para que las muestras sean iguales, que los valores de los rankings de N1 y N2 aparezcan en esta tabla de manera intercalada, cosa que empiezo yo a sospechar en esta tabla que no va a suceder, porque veo todos los valores de N2 cargados al principio de la tabla y luego todos los valores de N1 más bien cargados al final de la tabla. Pero continuemos desarrollando la prueba de hipótesis. Ahora,
me piden en el paso número 10 localizar el estadístico de prueba dentro del gráfico. Este paso no aplica porque no tenemos un gráfico. Vamos ahora al paso número 11, que dice hay que comparar el valor de t contra los valores de t de tablas, t de alfa, para tomar una decisión. Bueno, entonces, el valor de mi estadístico de prueba fue 29.50, este valor que habíamos calculado ya previamente, ¿sí? Y luego me traigo aquí también a este paso los valores de TL y TU, que fueron 12 y 28, ¿sí? Los mismos que habíamos calculado acá en el paso número 5. Entonces, ahora sí, veo que mi estadístico de prueba cae afuera del intervalo de confianza por ser superior este valor a 28. Entonces, parece que no me puedo ir por la hipótesis nula, sino más bien por la alternativa. Pero mira, de todas maneras, para facilitar las cosas, aquí en esta tabla te puse cuál es la regla de decisión. Cuando la hipótesis alternativa H1 tenga el signo de diferente a, que es precisamente nuestro caso en esta prueba de hipótesis, entonces vas a rechazar H0 si tu valor T, tu estadístico de prueba, es menor que TL, o bien si es superior a TU. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Nuestro valor, nuestro estadístico de prueba 29.50 es superior a 28. T es superior a TU. Entonces habría que rechazar H0, es decir, nos vamos a ir por H1. Y como este es nuestro caso, en esta prueba de hipótesis, por eso marqué esta celda en color amarillo claro. Pero si tu hipótesis alternativa hubiera tenido el signo de menor que, entonces aquí la regla de decisión es la siguiente: hay que rechazar H0 si tu estadístico de prueba T es menor que TL, ¿sí? O sea, nada más que T inferior de 12. O bien, otra regla de decisión, cuando la hipótesis alternativa tenga el signo de mayor que, entonces vas a rechazar H0 si tu estadístico de prueba T es superior que TU, es decir, si hubiera sido superior a 28. Bueno, entonces nosotros, volviendo a nuestra prueba de hipótesis, 29.50 nos dio afuera del intervalo de confianza, dado que es superior a 28, siguiendo esta regla de aquí. Entonces hay que rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Eso lo decimos en el paso número 12, hay que obtener la conclusión de la prueba de hipótesis en términos estadísticos. Y nosotros tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por eso marqué en amarillo y rojo este renglón. Si no pudiéramos rechazarla, habría marcado en amarillo y rojo más bien el renglón de abajo. Entonces, conclusión estadística: con una confianza del 95%, existe información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Paso número 13 y último: hay que redactar la conclusión práctica de la prueba de hipótesis. Entonces vamos a decir lo siguiente: podemos decir que los tiempos para descargar videos son diferentes en el nuevo teléfono celular en comparación con los tiempos para descargar videos en la laptop. Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho tu atención. Hasta pronto.